Imagino que muchos de ustedes, en estos días, están buscando constantemente información sobre lo que está sucediendo en Israel. La guerra, que estalló repentinamente hace unos días, con lo inesperado por algunos y esperado por otros. Invasión llevada a cabo por las milicias de Hamás, las brigadas Al-Aqsa y la Yihad Islámica, desde Gaza hacia el interior de Israel. Es solo el último episodio, uno de los más sangrientos de un largo conflicto que ha estado en curso desde 1948, o en cierto modo incluso antes, desde que se formó el Estado de Israel. Bueno, nosotros en Dentro la Historia hemos decidido dedicar una pequeña miniserie de análisis en profundidad, esperando ayudar a todos ustedes que nos siguen y nos apoyan a orientarse de manera coherente, de manera práctica, de manera exhaustiva. En el gran caldero de la guerra en Medio Oriente, episodio 1 de los más sangrientos de un largo conflicto. En este primer capítulo abordamos las raíces del conflicto israelí-palestino. Comenzamos definiendo un hecho que no puede ser negado. Una sola tierra para dos pueblos que históricamente nunca han tenido una tierra. Por decir algo, los judíos reclaman la tierra de Israel desde el 70 después de Cristo. Desde la destrucción del último templo de Jerusalén. Desde entonces comenzó la famosa diáspora. Los judíos se dispersaron por Europa y el resto del mundo. Y luego los palestinos, una población de origen árabe, pero no enteramente musulmana, de hecho, que se establece en la zona. A partir de las diversas migraciones que afectan el área, a partir del siglo IV d.C. y que se estratifican, se mezclan con otras etnias. Pero nunca han recibido una impronta, un claro reconocimiento de nación autónoma. El gran enfrentamiento ocurre en el siglo XX. Ocurre cuando los dos respectivos focos nacionales reclaman primero uno y luego el otro el estatus de nación. La nación no es simplemente un estado. La nación es ser reconocidos como un conjunto con su propio idioma, sus propias tradiciones, su propia historia. Por ejemplo, existe la nación armenia, que no es exclusivamente el estado de Armenia, sino también todos los inmigrantes, principalmente en Francia. Existe la nación italiana, y existía mucho antes de la unificación de Italia en 1861, por mucho que Metternich definiera a Italia como una expresión geográfica. Existe una nación judía, en este caso israelí. Existe una nación palestina. El problema es que hacer coexistir a dos naciones tan diferentes y durante mucho tiempo no reconocidas, ni por un lado ni por el otro, es problemático, muy, muy problemático. También lo es para las Naciones Unidas. Piensen en las actuales Naciones Unidas, que nacen sobre las cenizas de la fallida Sociedad de Naciones, y sobre la base de esa Carta del Atlántico, firmada en pleno Segundo Conflicto Mundial por Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Se encuentran enfrentando, apenas dadas, ya varias cuestiones. Una de estas es precisamente el exmandato británico sobre Palestina. Por otro lado, a partir de 1919 en adelante, Gran Bretaña administra gran parte del área de Medio Oriente. En nombre del acuerdo Sykes-Picot, un acuerdo, podríamos definirlo como clandestino, firmado en pleno gran conflicto mundial. El primero, la famosa Gran Guerra, entre el señor Sykes y el señor Picot, representantes respectivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, británico y francés, estos dos señores que actúan por sus respectivos gobiernos. Bueno, estos dos señores deciden, en plena guerra, repartirse los despojos de lo que ya no será el Imperio Otomano. Arabia se dejará en paz. Se dejará oficialmente a los hachemíes, que sin embargo la perderán pocos años después en una guerra civil con los wahabitas de Al-Saud. El resto de la península se divide. Se crea de la nada el reino de Irak, pero ya existía antes. Se crea el reino de Transjordania, también confiado a un hachemí, pero ambos son regímenes títeres. Fueron dependientes y no independientes. ¿Dependientes de quién? De Gran Bretaña. Está Siria, está Líbano, todos bajo el control francés. Y luego está Palestina. Palestina que en los años 20 comienza a haber una inmigración judía masiva. ¿Impulsada por qué? Existe una palabra que para algunos suena como un insulto o una mala palabra: sionismo. ¿Pero saben qué significa realmente sionismo? Deriva principalmente del monte Sión, una de las colinas de Jerusalén. Según la tradición judía, es una colina de gran importancia religiosa.
Sin embargo, con el término sionismo, se refiere a la voluntad de devolver a los judíos una patria en la tierra. Esos judíos, que están dispersos, como hemos dicho, por todo el globo, entre finales del siglo XIX y principios del XX, comienzan a formar una especie de conciencia nacional. El mérito es de un periodista. Se llama Theodor Herzl. Es vienés, pero es judío. Y Herzl asiste, a principios de 1896, a un hecho que lo conmociona. Quizás algunos de ustedes ya lo conocieron. Este hecho, quizás lo vieron en el cine, pero fue ilustrado por una película con un gran seguimiento de Roman Polanski, El oficial y el espía. Ese hecho es la degradación del capitán Dreyfus, un oficial de artillería francés falsamente acusado, con pruebas manipuladas, de alta traición. El asunto, luego, aclaró el hecho de que Dreyfus solo era víctima de las maldiciones de otros. Pero esa degradación pública, acompañada de una campaña de odio antisemita, había impulsado a Herzl a redactar un texto, el Manifiesto del Movimiento Sionista. ¿Y qué estaba escrito en este manifiesto? El anhelo de otorgar a los judíos dispersos mundialmente una patria. Por otro lado, entre finales del siglo XIX y principios del XX, los judíos en Europa no la pasan muy bien. De hecho, no solo está Francia, donde el revanchismo post-derrota de 1870. Las sospechas tanto hacia los judíos como hacia los asacianos, y Dreyfus tenía el defecto mortal de ser tanto judío como asaciano, envenenaban el ambiente. Es solo la voluntad de la policía zarista de crear el casus belli perfecto para justificar los pogromos, las masacres. Es precisamente de la Rusia zarista de donde huyen los primeros judíos y se dirigen a Palestina, estimulados por los escritos de Herzl y por el deseo de encontrar una patria. En Palestina, sin embargo, hay que decir que todavía resistía desde hace varios siglos una pequeña comunidad judía que inicialmente no ve con buenos ojos esta nueva inmigración. Pero los primeros años todo va bien. Lo que cambia es la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio zarista. La derrota otomana divide, como mencionamos, el antiguo imperio. La desintegración del Imperio zarista provoca más huidas. No solo están los llamados rusos blancos, no los bielorrusos, hablamos de los mencheviques, de los opositores, de los bolcheviques, no. También están los judíos que huyen, buscan una tierra prometida, buscan una nueva patria y comienzan a moverse cada vez más hacia Palestina, hacia Jerusalén. Por otro lado, los judíos dicen entre ellos durante sus celebraciones, el próximo año en Jerusalén. Hay una raíz cultural, religiosa, histórica en todo esto. El problema es que el flujo inicialmente incontrolado de una verdadera migración provoca repercusiones. Repercusiones dentro del mandato británico, porque los propios británicos no están preparados para recibir a todas esas personas y reorganizarlas. Y repercusiones dentro de la comunidad árabe, que aunque esté bajo la tutela de los ingleses, no está satisfecha. Porque más gente significa menos tierra para habitar. Más asentamientos son vistos como una usurpación. Es allí donde nace el futuro conflicto árabe-israelí. Es allí donde comienzan a verse las primeras fracturas. Fracturas que surgen entre finales de los 20 y principios de los 30, incluso con pogroms, incluso en Palestina. El instigador de estos pogroms es el Gran Mufti de Jerusalén, una autoridad religiosa sunita. Al-Husseini decide estimular a la población local contra la inmigración judía. La ironía del destino. Quienes sufren las consecuencias de estos pogroms no son los inmigrantes europeos, sino los judíos que han vivido en Palestina por siglos. La pequeña comunidad local que es masacrada. A partir de ese momento, los ingleses intervienen, ponen frenos a la inmigración a través del llamado Libro Blanco. Incluso, implementan un bloqueo naval para evitar que los barcos llenos de judíos errantes puedan llegar a las playas de Palestina. La Segunda Guerra Mundial añade más elementos a una tragedia perfecta. El Holocausto representa una de las mayores tragedias humanas. Al finalizar la guerra y descubrirse los horrores en los campos de exterminio, el mundo queda conmocionado, y los mismos ingleses abandonan el Libro Blanco, dando nuevamente vía libre a la inmigración. Con incidentes con tantos refugiados de los campos. Dirigida a Palestina, ruta de árabe. Es seguida por barcos de guerra británicos. Es desviada a Chipre. La gente a bordo en un cierto punto organiza una huelga de hambre. O desembarcarán en Palestina. O todos morirán a bordo en el puerto. El caso de la presidenta del World causa escándalo. Pero hay más. Porque después de los pogromos de los años 30,
Los judíos en Palestina organizaron núcleos de autodefensa. Está la Gana, que es una verdadera milicia de autodefensa. Y luego están las formaciones terroristas, el Irgun y de una rama de este, la Banda Externa. Son judíos extremistas y ultranacionalistas. Para ellos, lo importante es conquistar toda la tierra, tomar todo lo que es necesario. Estas formaciones son las que asaltan no solo a los pueblos árabes, sino también a los propios ingleses. Atacan las estaciones de policía, los puestos de control, hasta hacer explotar una ala entera del Hotel King David, el hotel que alberga a gran parte del Estado Mayor del mandato británico en Palestina. El atentado terrorista al Hotel King David es la gota que colma el vaso. Desde entonces, los ingleses devuelven el mandato a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hace la Organización de las Naciones Unidas al respecto? Discuten, hasta llegar a una resolución. Una resolución que oficialmente recomienda la división del antiguo mandato en dos estados separados, uno para los judíos y uno para los palestinos. Se comienza a usar el término palestino para definir a esa comunidad árabe que habita el territorio. Es una comunidad que no es reconocida como egipcia, no es reconocida como siria, no es reconocida como libanesa, ni siquiera es reconocida como jordana. Palestinos. Gente sin una bandera, sin una nación, sin nada que pueda garantizar sus legítimas aspiraciones. La resolución que la número 181, votada el 29 de noviembre 1946, recomienda esta división. Un poco allá, un poco acá, con Jerusalén como ciudad libre, como núcleo independiente, que garantice los derechos de todos, pero que no pertenezca a ninguno de los dos estados. Es una utopía, la hermosa utopía, la teorizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no es una utopía practicable. Porque inmediatamente después de la proclamación del Estado de Israel, en un ala del Museo de Tel Aviv, donde destaca el rasgo propio de Teodoro Erdogan, comienza la primera de las guerras árabe-israelíes. Israel, que aún no es un Estado, pero que busca afanosamente afirmarse como Estado, es atacado por Egipto, Irak, el Reino de Transjordania, Siria, Líbano. Claro, no todos los ejércitos participan de la misma manera, pero noten algo. Las repúblicas árabes, los reinos árabes no intervienen para proteger a los palestinos. No les interesa. Lo que quieren es llevarse partes del botín. No quieren un Estado judío, porque en realidad quieren poner sus manos sobre Palestina. Y se ve al final de la guerra, en 1949. Israel surge como Estado, pero cada parte obtuvo algo. Egipto se llevó la Franja de Gaza hasta 1967, mientras que el Reino de Transjordania se llevó la Cisjordania. La Cisjordania, que por cierto, es la zona más fértil de toda la llanura alrededor del Jordán. Los territorios que debían ser entregados a un Estado palestino, que carece de estructuras, líderes y organización, están siendo tomados por otros estados. Mira, esta es una de las grandes distorsiones del conflicto árabe-palestino. Piénsalo. Muchos se proclaman padrinos defensores de la causa palestina, pero pocos renuncian a algo para tener un Estado palestino. Porque un Estado palestino realmente pueda nacer. No es casualidad que hasta mediados de los años 60, los palestinos sean esencialmente huéspedes no deseados en su propia tierra, administrada por otros estados. Viven en campos de refugiados, en la ribera occidental, en Transjordania, en Gaza, esa sería su tierra. Sin embargo, viven como huéspedes apenas tolerados por egipcios y jordanos. Luego la historia tendrá varios cambios, vivirá varios conflictos. Hablaremos de ellos en los próximos episodios. Lo que, sin embargo, es sorprendente en todo esto, es que tuvimos que llegar a los acuerdos de Oslo de 1993 para que hubiera las verdaderas premisas para la fundación de un Estado palestino. Para implementar eso, la resolución de la Asamblea General del Lodo. ¿Cuántos años pasan? Desde 46 años hasta 1993. Hagan un poco de cálculos. 46 años. Se necesitan 46 años para llegar a esbozar una división del terreno para dar a luz, sobre todo, a un verdadero Estado palestino. Mientras que el Estado israelí, de todos modos, tiene estructuras ya sólidas en su nacimiento, un gobierno, una apariencia de parlamento, lo que luego se convertirá en la Knesset. Tiene estructuras estatales. El Estado palestino no tiene nada, y esencialmente tiene que pedir prestado lo que encuentra, absorberlo, reorganizarlo también con estructuras. Porque si hemos llegado a la situación moderna, en la que existen casi dos estados palestinos, la West Bank, bajo la Autoridad Nacional Palestina, y la Franja de Gaza,
gobernada desde hace muchos años por Hamás. Es porque falta, y siempre ha faltado, desafortunadamente, al pueblo palestino una auténtica conciencia de nación. Si ha pensado siempre, en el ámbito palestino, de poder recuperar una tierra que se ha idealizado, pero sin contornos precisos, sin una estructura precisa. Recuperar lo que había sido quitado por los judíos ha sido el mantra durante mucho tiempo por parte de las formaciones combatientes palestinas. A aquellos protagonistas de actos de terrorismo, incluso en Europa, el enemigo sionista. Palabra con connotación negativa, aunque nace con nobles intenciones. ¿Entiendes? Pero si Israel, a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todas sus estructuras, sus contradicciones, se ha convertido de todos modos en un Estado democrático de estilo occidental, el hecho de que no haya un contrapeso palestino, está claro, aumenta aún más las dificultades. Y luego, para mezclar todo, están esos extremos opuestos, esos nacionalismos opuestos, que una vez más separan lo que debería ser igual. Les dejo una reflexión final. Todos somos seres humanos, respiramos el mismo aire y bebemos la misma agua. John Fitzgerald Kennedy lo dijo hace mucho tiempo y estaba en lo cierto. No importa si somos caucásicos, afroasiáticos, inuit, indios, amerindios, no tiene nada que ver. Podemos ser judíos y rezar a Yahweh. Podemos ser árabes y rezar a Jesucristo en lugar de ser musulmanes. O tal vez seguimos una de las muchas doctrinas surgidas en el área, definidas como heréticas por las grandes religiones reveladas. Hablamos italiano, o inglés, o francés, alemán, español. Tal vez hablamos ese nuevo idioma hebreo que surgió en los años 40 y 50, o tal vez hablamos árabe. Todos somos seres humanos, pero lamentablemente nos divide un mal oscuro. Se llama hipernacionalismo. Es un mal que nos lleva hacia el desastre. Porque el hipernacionalismo significa identificar a tu propia nación por encima de todos los demás pueblos y de los derechos de los demás. Significa que nos arrogamos derechos en detrimento de los demás o incluso negamos a otros el acceso a derechos fundamentales. Este es el verdadero mal. Si por un lado está Hamás, también están las brigadas Al-Aqsa, la yihad islámica. Por otro lado están los extremistas religiosos, aquellos que no aceptan dividir la tierra. No aceptan no construir nuevos asentamientos. De hecho, demoler asentamientos ilegales construidos a lo largo de los años. Este es el verdadero problema. Se debería renunciar, tanto de un lado como del otro, a ciertas actitudes muy arrogantes, muy desconfiadas, actitudes que solo conducen al conflicto. ¿Alguna vez lo lograremos? Nosotros del canal Dentro la Historia lo explicamos. Y les damos cita para los próximos episodios dedicados a la tragedia de Palestina e Israel. Gracias a todos.